No sé si querés esperar un ratito Como tú o quieras, estamos en tu arrancamos. casa. Bueno, bueno, por mí arrancamos. Lo que sí, les quiero comentar a la gente que vamos a desactivar los comentarios para que no sea tanto lío ahí de preguntas, pero quédense hasta el final, así un ratito antes los volvemos a activar para contestar en vivo. ¿Te parece? Genial. Sí, sí, me parece Vale. perfecto. Espera, a ver, desactivar. Listo, perfecto, solas. Monse, bienvenida a mi Instagram. Yo quería hacer un live con vos porque te quiero presentar a mis seguidores latinos. Un placer. Porque desde que te conocí dije, wow, ¿cómo explica esta mujer la glándula, cuánto conocimiento? Y aparte que sos un amor por todo lo que te veo en Instagram, me encanta. Y quería presentarte a mi gente. Así que quiero que cuentes vos un poquitito, un poco de vos. ¿Qué te trajo hasta aquí? Hacerte especialista en hipotiroidismo. Bueno, un honor que me presentes a tu continente. O sea, Eh, somos muchos latinos acá. sí. También tengo el honor de trabajar con dos de ellos. O sea, mis dos Así, socios son rosarinos, son argentinos. ¿en serio? No sabía. Sí, Wow. tanto Diego como Fer, Ujú. los dos son argentinos, entonces, bueno, se me da muy bien trabajar Bien. con Medio ellos. familiar. Sí, exacto. Mm. ¿Y qué me trajo? A ver, lo que a mí me trajo a esta nueva profesión, porque yo antes era otra cosa, fue mi diagnóstico. O sea, a mí me diagnostican hipotiroidismo a los 25 años. Y yo Ujú. en esa época tenía mucho sobrepeso, tenía un agotamiento. De hecho, yo no fui al endocrino, sino que fui al neumólogo, al especialista de pulmones, porque yo subía 2 peldaños y me ahogaba. Y claro, mi madre me dijo, niña, eres muy joven para estar así, de jodida. Entonces, vete al médico, que por algo pagamos una mutua. Y entonces, pues mira, cogí especialista en pulmones porque me ahogaba. Él me hizo las pruebas de esfuerzo, respiración. No me encontró nada raro, pero sí que me empezó a mirar el cuello. Yo en esa época lo tenía realmente más hinchado y me dijo, ¿no hay nadie en tu familia que tenga problemas de tiroides? Porque a veces los pacientes venís aquí muy agotados y en realidad lo que tenéis no es un problema pulmonar, sino que es un problema de endurance, de resistencia, ¿no? De hipotiroidismo. Y yo me quedé pensando, digo, bueno, sí, mi abuelo le mataron la glándula con yodo radioactivo. Luego, con el tiempo, a mi mamá, ya posmenopáusica más adelante, ya le diagnostican también y luego recopilando memoria te das cuenta que mi abuela paterna tenía, o sea, tenía todo. Y de hecho de mayorcita también le daban el Eutirox famoso. Es curioso como esta enfermedad, ¿no? Hay esa línea matrilínea muchas veces que Total. Mm. bueno, hay un componente genético, obviamente, pero también, siempre yo digo lo mismo, la genética pesa un 25-30, el resto te lo vas guisando tú a lo largo de la vida y puedes hacer mucho para mejorar, que ese sería el mensaje para todas las personas que nos escuchan, mensaje de Bien. esperanza bueno, y de que se puede hacer muchísimo. Total, que me diagnostican con unos anticuerpos altísimos, con una TSH por encima de 15, yo encontrándome muy mal. Y el día que yo recojo las analíticas, recuerdo muy bien que, claro, yo recojo las analíticas, empiezo a chafardear, veo esos números negros, ¿no? Con el asterisco y le digo a la chica que estaba en recepción dándome la analítica, se imagina. Le empiezo a llorar y le digo, pero me voy a morir. Porque, claro, además, yo en esa época, la única vez que había oído hablar la palabra anticuerpo era en relación con el SIDA. Claro. Claro, entonces ahí veo anticuerpos a 1000 y pico. Y el asterisco ponía 50, como, o sea, el rango, ¿no? Y yo allí, Pasadísima. claro, yo llorando, y la mujer, señorita, bueno, en esa época me llamaban señorita, ahora ya me llaman señora, ¿no? Pero en esa época era señorita. Entonces me dicen, señorita, vaya usted al médico. Y yo, claro, pero no tengo el médico hasta dentro de 15 días, me voy a morir. Antes de los 15, antes de llegar. Bueno, pues llame usted al hospital, ¿no? Y entonces pues yo llamé y la chica de recepción me dijo, no pasa nada, se le han salido los valores alterados, señorita, no pasa nada, ya cuando tenga la visita con la doctora y a ella se lo explica. Bueno, llega el esperado día de la doctora, que no había dormido ya, en esos 15 días, ya, y me voy a morir. Cortisol por allá arriba. De Horroroso, paso. palpitado, o sea, fatal. Y sudando, ese sudor, bueno, es igual. Y me dice, felicidades. Yo, coño, felicidades. Dices, ¿tienes tú?
Una enfermedad que es muy fácil de tratar. Solo te tienes que tomar esta pastilla para el resto de la vida. Ahora vamos a empezar con una dosis bajita de 25. Pero luego la iremos subiendo. Llegaremos a estabilizarnos alrededor de 150, 175. Cuando tu glándula ya no funcione. Yo, Sí, sí. pero a ver, ¿qué significa que mi glándula no funciona? ¿Qué significan los anticuerpos? Nada, esto es Hashimoto. Y yo, ¿Hashimoto? O sea, mi hermano está estudiando el violín con un método japonés, pero ¿qué tendrá que ver esto con el...? Y no, esto es en honor del señor que lo descubrió. Y yo, Vale. significa Ok. que es autoinmune. Y ahí yo tuve la gran suerte que me dijeron esto, porque a muchas de nosotras nos diagnostican y nos dicen o que es subclínico directamente, que si ahora quieres ahora lo hablamos, o que tenemos hipotiroidismo y nos tenemos que tomar la pastilla de por vida, ¿sí? Entonces Sí. yo ahí entro en crisis de, primero, ¿por qué siendo tan joven tengo esto? Si yo no fumaba, no bebía, a ver, sí que comía un poco mal, ¿no? Y además venía de un año de hacer un máster en Londres, que me había puesto hasta arriba de muffins y todo lo que quieras. Pero ¿por qué? O sea, mis dos preguntas eran, ¿por qué? ¿Por qué me encuentro tan mal? Porque tengo este sobrepeso, ¿qué puedo hacer? Y si puedo hacer algo para frenar pues todo ese avance de eso que ella llamaba los anticuerpos, ¿no? Dice, no puedes hacer nada. Y yo, pero algo tengo que poder hacer. No, tú te tomas la pastilla, con eso ya te vas a encontrar súper bien y obviamente tienes que ponerte a dieta y moverte. Yo le digo, ya, pero es que yo, aunque haga dieta, no adelgazo, y yo ya intento moverme, pero estoy agotada. A nutricionista. Y me diré, a una nutricionista. ¿Sí? Hmm. La nutricionista, como te puedes imaginar, era una nutricionista de corte clásico, que me daba unos panecillos tipo Frankfurt cortados por la mitad para desayunar y no sé qué, vaso de leche desnatada, no había problema si tomaba soja para y restricción calórica, o sea, una dieta de 1200 supongo que sería, o una cosa así. Come menos, movete más y chao. Sí, cierra la boca, mueve el culo, básicamente, Sí. ¿no? Entonces, claro, yo cuando le decía, mira, es que yo me agoto en las clases de aeróbic, ¡cha! Natación, ¿no? Entonces era como, estaba en un bucle. ¿Y qué hice? Me pasé al otro lado, ¿no? Que yo siempre digo que a mí me gusta nutrirme de todas las fuentes, porque me pasé al otro lado. Me fui a una cosa muy esotérica, no voy a decir el nombre, Mm. y ahí me dijeron que pues que las pastillas fuera y que venga, tomaremos estos principios y no sé qué, no sé cuántos. Y ahí la cagué, porque claro, el daño que fue progresando. Yo siempre digo que si necesitas la medicación, necesitas la medicación. En paralelo puedes hacer mucho para mejorar, muchísimo. Pero lo que no puedes hacer es decir, fuera la medicación y ya me lo arreglo yo todo, ¿sí? Entonces, Vale. más que nada porque, claro, si tú te tienes que imaginarte, si quieres repasamos un poquito el eje, ¿te parece? Espectacular. Sí. Entonces, esto va así. Aquí tenemos la jefa, la base, que es bueno, tiene forma de huevos, yo siempre digo, ¿no? Parece la hipófisis, si la Ahí miras en el va. dibujo, tiene forma de huevos de hombre. Totalmente. No lo había pensado, pero sí. Entonces, bueno, ella la llamaremos la jefa, ¿no? Entonces, ella va detectando en sangre, sobre todo, niveles de T4. También ella tiene capacidad para transformar a T3, que ahora diremos de qué va esto de la T4 y la T3. Y decir, bueno, vamos bien, ¿no? Hay suficiente hormona tiroidea. ¿Por qué es tan importante? Porque todas las células del cuerpo tienen receptores, tienen antenas para recibir la señal de la hormona tiroidea y decirle, tienes que trabajar a este ritmo. ¿Sí? Si hay poca hormona, claro, la glándula trabaja más lenta. Si hay demasiada, que sería el caso del hipertiroidismo, o cuando nos dan demasiada medicación, Ujú. es un estrés, ¿no? Entonces, aquí lo ideal es encontrar pues, el ritmillo bueno, ¿sí? Entonces, la hipófisis manda una señal a la curranta, que la tenemos aquí, mira, me he traído la mariposa incluso. Ay, me encanta. Me ¿Verdad que encanta. es linda? Entonces, una glandulita que le tenemos aquí, en la nuez de Adán, se llama, que es la glándula tiroides. Entonces, ella la llamaremos la trabajadora, porque ella recibe la señal de la jefa y le dice, oye, trabaja más rápido. Entonces, esta
se pone a fabricar más hormona tiroidea porque ha detectado que las células van demasiado lentas. La jefa lo ha detectado. O bien, si la jefa ha visto que la cosa va acelerada, le dice, oye, baja un poco el ritmo, chata. ¿Qué pasa en hipotiroidismo? Si nos miramos la palabra enseguida lo entenderemos. Hipo, ¿no? Quiere decir bajo. Y tiroidismo significa que la tiroides trabaja poco, ¿sí? Hipotiroidismo significa, por lo tanto, que nuestra tiroides no está generando la cantidad suficiente de hormona para que haya un buen ritmillo corporal. ¿Cómo enfoca la medicina de corte clásico convencional esto? Dice, bueno, a ver, aquí tenemos esta glándula, ¿no?, que no está haciendo suficiente hormona. ¿Qué hago? Pues, oye, vamos a ayudarla, vamos al rescate, ¿no? Y al rescate es tomar por vía oral hormona T4. La mayoría de las veces el tirox o levotiroxina, bueno. Y ahí nos quedamos, esperando que la paciente, porque en el 80% de los casos son mujeres, se encuentre bien solo con la toma de la hormona. Porque ya hemos suplementado, pues si teníamos que media mariposa no estaba trabajando, pues le damos el aporte correspondiente a lo que nos faltaría y ya estamos ahí bien encarrilados. ¿Qué ocurre? Dos cosas. Una, la hormona que nos dan, la Letirox o la hormona que fabrica nuestra querida mariposa, es en forma de T4, que significa que tiene 4 iodos y es inactiva, es decir, ella llega a las antenas y no encaja, no va bien, no va bien, esto no encaja de maneras. Entonces, hay un proceso que se llama de conversión, que significa que de esta T4 le arranco un yodo, me quedo con 3, que entonces sí encajo y sí le doy la señal a la célula de trabaja bien, ¿no? Esta conversión se ve afectada por multiplicidad de aspectos, ¿sí? Desde déficit de micronutrientes, ya sea el más conocido es el selenio, que las trabajadoras que arrancan el yodo y convierten la T4 a la T3 son selenio dependientes, pero también vitaminas del grupo B, también magnesio, también zinc, hierro tiene una función importantísima, vitamina A, vitamina D, etcétera, etcétera. ¿Sí? Perdón, se me cortó recién, ¿no? Sí, pero yo fue 2 milisegundos, ¿eh? Me entró una llamada, no importa, cortada. Bueno, genial, Qué menos raro. mal. Estamos en vivo, ¿qué va a ser? Sí, entonces, claro, ahí tenemos un primer escollo, ¿no? Que es que realmente esa medicación, que a las hipotiroideas nos dicen, tú tómate esto y ya se soluciona todo, no siempre, porque si en el cuerpo hay un contexto muy inflamatorio, sobre todo componente intestinal, de hígado, esa conversión, esa transformación de la T4 a la T3 está muy disminuida, ¿sí? Sí. O inclusive, como el cuerpo está detectando que hay aquí una guerra súper activa y tengo que ahorrar energías, hago T3, pero la cambio a T3 reversa. TTR. Entonces la Que T3 reversa... vos la llamás a la TTR Ah, reversa. sí, el Darth Vader. Me encanta. El Darth Vader. Entonces, claro, el Darth Vader no encaja bien, no da la señal, no sirve para nada. Es como un freno de mano puesto de, oye, es una estrategia evolutiva, de hecho, es cuando estás jodido, quédate en la cueva a descansar y recupérate. No vayas ahí, porque era un peligro público, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que puede pasar, que es bastante habitual y que por eso cuando a la persona le mejoras la conversión, mejorando la salud intestinal, el descanso, el ejercicio físico de fuerza, ya tú sabes, Bajate la inflamación crónica de bajo grado. y mejora la conversión. Con lo cual, muchas veces suele pasar que necesite menos medicación, ¿sí? De hecho, mi experiencia es, yo llegué a tomar el Tirox 100 y a día de hoy yo no necesito medicación. A día de hoy, eso no quiere decir que cambien las circunstancias, mañana tenga una crisis, un altibajo, un trauma, que de hecho hay una vinculación entre el estrés postraumático y la detonación de la enfermedad autoinmune latente, Sí. y vuelva a necesitarla. Y me la voy a tomar sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Sí. Eso por un lado. Pero es que además de que realmente esa T4 se transforme a la T3 y llegue y encaje,
hay otro factor previo, que es que no se le ha ocurrido a nadie pensar de por qué nuestra querida mariposa está pocha. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí, por Dios? Y ¿Qué lo es que, lo que está pasando? lo que está pasando ahí en el 90% de los casos en los países con suficiencia de yodo, que son la mayoría de países hoy en día, que por eso la OMS yodó la sal para evitar problemas de desarrollo, sobre todo mental, en los países donde no había acceso suficiente a productos de origen marino, que eso evolutivamente también daría que hablar, ¿no? La teoría de la... Bueno, sí, que Mejor no evolucionamos, hablamos. bueno, porque comíamos productos marinos, igual. Bueno, Cerebro de pescado. sí, exacto, cerebro de pescado. Con la estrategia de iodación de la sal, lo que se vio pues, es que ese hipotiroidismo por causa de déficit de gasolina, para que la glándula pueda fabricar la hormona, se redujo un montón. ¿Sí? Pero ese no es el caso. En el 90, inclusive más del 90% de los casos de hipotiroidismo en los países con suficiencia de yodo, la causa es que la mariposa está pocha. Es decir, que por alguna razón el sistema de defensas que tiene el cuerpo, los linfocitos, tienen la información de aquí hay algo peligroso y lo inflamo, lo ataco. ¿Sí? Por eso también dan los títulos de anticuerpos, esos que yo tenía en 1000 y pico, positivos. ¿Sí? Que es como esa memoria que tienen los linfocitos de ataque y destrucción de la glándula. Que además es un fuego eterno, ¿no? Porque no es un agente externo, no es un virus externo que diga vamos a luchar con... No, sino que es, Tu propio cuerpo. exacto, la misma tiroperoxidasa, que es una de las trabajadoras de la cadena de fabricación de la mariposa, o la tiroglobulina, que es otra de las trabajadoras, que la tiroglobulina hace más las funciones de almacenamiento, etcétera. Sería como la encargada del almacén, pues los soldados tienen o los guardias jurados, las defensas tienen la información de tengo que destruir a la trabajadora y tengo que destruir a la encargada de almacén. Claro, ¿qué ocurre? Pues que cuando tú tienes una glándula inflamada, autodestruida por el propio cuerpo, la cosa puede ir a más. Por eso yo siempre digo que es importantísimo tomarse la medicación, pero es importantísimo entender que en el 90% de los casos la razón de fondo no está en la glándula en sí, sino en por qué esos soldados tienen ese desequilibrio y esa hiperreactividad contra el propio organismo. Que empieza detonando aquí porque el yodo organificado, el yodo, que es una de las materias primeras que utiliza la glándula, tiene mucha capacidad de generar especies reactivas de oxígeno, unas sustancias muy agresivas. Entonces, genera una cascada que si no hay suficiente capacidad, escudo protectora de los antioxidantes, muchas veces el hipotiroidismo es la enfermedad primaria de otras que van a venir detrás. De hecho, hay un paper muy bonito que lo llama el árbol más alto del bosque de la autoinmunidad, porque a veces nos diagnostican otras enfermedades autoinmunes, la celiaquía va muy vinculada, por ejemplo, está muy vinculada al hipotiroidismo, o esclerosis múltiple, o vitíligo, o psoriasis, otras enfermedades autoinmunes, cuando primero también se ha detonado en la tiroides. Entonces, ¿nos tenemos que obsesionar en la pobre glándula? No, tenemos que ir a compensar ese desequilibrio del sistema defensivo que está atacando desorientadamente. Hiperreactivo. Vale, espectacular explicado. Bárbaro. Y entonces, bueno, vos, ¿qué empezaste a hacer? ¿Cómo te empezaste a tratar para solucionar este lío autoinmune? ¿Qué es lo que podemos proponer? Bueno, ¿O qué es lo que hiciste vos yo hice primero? muchas Muchas cagadas. locuras, Sí. claro. Mm, Aprendí un montón de las cagadas porque probé de todo quiere claro. decir de todas las cosas alternativas que te puedas imaginar, todas las probé. Iba un poco dando palos de ciego, hasta que empecé a entender este razonamiento que te digo yo ahora, de que aquí hay un componente autoinmune. Entonces, vamos a ver qué estrategias podemos hacer para recuperar la cordura del sistema inmunitario. Y ahí empieza el concepto de antiinflamatorio. No de antiinflamatorio de me tomo un antiinflamatorio, sino qué estilo de vida antiinflamatorio puedo adoptar.
El primero con el que me topo yo es el de la doctora Sarah Valentine, que es el famoso protocolo autoinmune de la paleo, Súper difícil muy de seguir, ortoréxico, o en el sea, sentido de que sí, te genera mucha... Yo lo mucha incorporo, obsesión. sí, yo lo incorporo durante bastante tiempo, casi un año. Es verdad que mejoro, pero también me genera una obsesión alrededor de la comida, ¿sí? Entonces, además tienes que entender que yo venía de una dieta vegetariana, casi vegana, macrobiótica, con mucho cereal. Entonces, claro, hay una recuperación muy buena. Claro. Es Pero que te pasaste de un extremo a otro. sí, no, Entonces yo sí o sí te tenías que recuperar. he dado bandazos los que quieras en la vida. He cometido muchos errores. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues que cuando te das cuenta que lo que te decía de recuperar la coherencia de nosotros como animales que evolutivamente hemos ido evolucionando a lo largo de nuestra trayectoria en la Tierra, dices, claro, es que hay muchos desajustes. Entonces, estamos comiendo muy refinado, muy procesado, con mucho cereal, no nos estamos moviendo, estamos alterando ritmo circadiano. Entonces empiezas como a encajar las piezas y empiezas a ver que tú estás mejorando un montón. Yo además en paralelo empecé a estudiar, dejando mi profesión anterior, yo era funcionaria y me dedicaba al tema del medio ambiente. Y veo que de forma natural me empiezan a aparecer muchas personas que quieren consulta, aunque yo no esté terminando, entonces empiezo a hacerlo bajo supervisión de uno de mis maestros, que fue Marc Vergés, que él también tiene una enfermedad autoinmune. Entonces es como que work in progress, vamos Ujú. evolucionando y a mí siempre me ha pasado de yo tener la consulta muy muy llena de personas diciendo, mira, es que a mí quiero que me visites tú porque tú has pasado por lo que yo he pasado, entonces quiero mejorar, ¿no? Entonces me encuentro con un desborde, con muchísimas personas en lista de espera y no poder atenderlas. Y además yo desgastarme y decir, bueno, es que voy a volver a los tiempos oscuros cuando estaba Total. agotadísima. Sí. Entonces aparece el ángel de Dios de tu país, Diego de Castro, argentino, y me dice que éramos compañeros, habíamos estudiado el ciclo técnico en el Roger de Llúria, que para mí es de las mejores escuelas que tienen así un poco una visión más integrativa y donde te explican la dieta evolutiva y te explican cosas un poco más allá de fuera Sí, de la total. caja. Y me dice, oye, pero esto que tú vas diciendo paciente tras paciente, ¿no? A cada paciente explicarle esto, ¿no? Que el intestino, si está muy permeable, muchas cosas pasan al otro lado, se genera una cascada de reacción, una memoria, que luego ahí donde tengas el punto débil, si es en tu tiroides, ahí van a atacar. Por lo tanto, tenemos que empezar por eliminar los alimentos proinflamatorios, harinas, azúcares, aceites refinados, lácteos, etcétera, y recuperar la coherencia de que haya verduras, que haya suficiente proteína, que haya grasas saludables, etcétera, etcétera. Esto que vas diciendo cada día, venga, dale, y un paciente y el otro, te suenará esto, ¿no? Agotador, agotador. ¿Por qué no hacemos un curso online que sea más económico para ellos, que varias visitas, que les des ese conocimiento y que ya les permita el despegue al paciente? Empoderar al paciente. Y así nació Reshape. Claro. Bueno, Reshape le contamos a la gente, es un curso que vos das o que tenés online, ¿no? Que es para pacientes, pero también es para profesionales, y creo yo. Sí, de hecho, bueno, fue nuestra sorpresa. Claro, está hecho a un nivel muy divulgativo, de que, por Sí, ejemplo, los ejes hormonales se explican de una forma. También se entran cosas más complejas de fisiopatología, como las de iodinasas de un tipo o de otro, que la de la jefa son distintas que la de los órganos periféricos. Entonces, esta de aquí nos entera que el cuerpo está pasando hipotiroidismo y nos dicen que es subclínico, cuando no. El subclínico es un invento que no existe, porque subclínico quiere decir que no tienes clínica, que no tienes síntomas, cuando todas las personas que tienen hipotiroidismo tienen clínica, y más si una TSH está por encima de 2, 2,5. Entonces, ahí va. vimos que este curso que estaba pensado para pacientes, muchos de nuestros alumnos estamos muy contentos porque son compañeros profesionales. ¿Por qué? Porque tienen el lenguaje explicado de una forma que es de aprendizaje mucho más ágil y que ellos pueden trasladar en la consulta, y también tienen las pautas La de parte cómo, difícil. exacto, de cómo estructurar los menús, también tener en cuenta otras cosas como la atención plena a la hora de comer, el descanso, el ejercicio físico y un montón de cosas más que yo los llamo los aha moments, los de, mira,
esto no me había dado cuenta. Me encanta eso. Claro, vale. Claro, vos ahora no estás pasando consultas, sino que ya te dedicas un poco a la divulgación. Exacto, yo Vale. ahora tengo el método Reshape y luego eh, sí que paso consulta, pero dentro de un pack que lo llamamos un pack premium. Es decir, una persona que dice, mira, yo quiero hacer una inversión en mi salud. Entonces, Mm, lo que pasa es que la persona adquiere todo el pack, que incluye también endocrina, dietista, claro. entrenador personal. Entonces, ¿por qué? Porque lo que yo veía es que el one-to-one, el uno a uno, el ir diciendo cada uno lo mismo, eso se puede escalar mucho más fácilmente, sin tanto agotamiento por mi parte y más empoderamiento por parte del paciente con el curso. Y luego, quien realmente quiere hacer cambios con una visita conmigo, es como ver este live. Sí, quizá tenga unos ajá, pero no va a ir mucho más allá la cosa. Entonces, Claro. necesita un cambio 360. Es decir, de nada, bueno, no sé qué piensas tú, Lula, pero yo creo que si una persona te come súper bien, o como el error que cometí yo, ¿no? De meterme en el protocolo, ¡ay, Timure, venga, pero no mueves ni una pesa. Bueno, si querés ahora podemos expliquemos el abordaje integral de la glándula. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente? Que me obsesiono con eh, la pálida autoinmune, me obsesiono con y no muevo no. Eso es terrible. Es como todo el tiempo buscando comer orgánico, ecológico, todo perfecto, qué sé yo, el ayuno intermitente bárbaro. Ah, pero deporte cero. Vos decís, ok, te está faltando la pata del taburete, o sea, una de las más importantes. Exacto. Para que se aguante un taburete necesitamos mínimo tres patas. Si tenemos una pata muy bien barnizada y muy bonita, que es la de la alimentación, no se nos va a aguantar el taburete. Total, Y además total. vamos a generar un bucle obsesivo de no puedo salir, esto no puedo comer, esto no sé qué, hay que si no es ecológico no lo como, hay que se lleva un poco de gluten no lo como, hay que se lleva un poco de... Bueno, a mí me pasó también como evolucionando como nutricionista. Al principio de los tiempos, yo metía la paleo autoinmune y después dije, pará, por ahí no tengo que ser tan exigente, tengo que ir como más despacio y haciendo otras cositas alrededor del estilo de vida del paciente, la glándula también mejora. Por ahí si los anticuerpos están por el cielo, ok, te puedo meter una paleo autoinmune en un momento específico determinado para bajarlo, pero la realidad es que no, sostenible en el tiempo claramente no es, no es. Y luego, yo no sé cuál es tu experiencia en la consulta y contigo misma, pero yo creo que las personas que mejoran más y mejor no son las que mejor comen. Son las que comen aceptablemente bien y hacen ejercicio de fuerza, no tienen una ofensa circadiana en el sentido de que no se van a dormir a las tantas y luego no hay quien las levante por la mañana, no abusan de los excitantes, llevan una coherencia con lo que Toman el somos. sol, están en contacto con la naturaleza, En la es un medida de poco lo más. posible. Obviamente, si vives una vida urbana y más estos tiempos en confinamiento, pues tienes unas limitaciones, ¿no? Pero sí que recuperar algo de esa coherencia lógica. A ver, esta enfermedad llega a nuestras vidas por algo. Sí que hay un componente genético, porque tiene que haberlo, y cada Ujú. vez se estudia más genotipos relacionados eh, con distintas enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que, claro, más números en la lotería vas a ganar para tener esa enfermedad si tú pues estás crónicamente viviendo a base de azúcar. Y azúcar no quiere decir el azúcar que le pone a la gente el café. Es empezar el desayuno con unos cereales con leche, media mañana el bocadillito, a la hora de comer la pasta o el arroz, a media tarde la magdalena y para cenar el cacho pizza. Y esto Mm, es lo que yo hacía con 25 claro. y pensaba que lo hacía bien. Porque, bueno, ya lo sabes tú, supongo que tu país, no sé si será igual, aquí hay un déficit de formación en la alimentación Es que... super heavy en Argentina también. Sí, 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 100%. Pero bueno, a ver, que me perdí un poco. ¿Me empiezo, si querés, a preguntarte un poco cositas que me hayan dicho por ahí? Claro, sí, sí. Bueno, a ver, la gente me ha preguntado mucho. Bueno, quiero que, para hipotiroidismo subclínico, que hablemos un poco de valores de TSH, si querés, que son las que aparecen en análisis de sangre, y después tenemos las óptimas, las funcionales. Y en función de eso, que me cuentes un poco, o que hablemos de hipotiroidismo subclínico, cómo abordarlo, y después, si querés, hablamos de Eutirox por la noche también. Ah, vale, vale. Bueno, mira, te cuento.
Cuando a mí me diagnostican la tenía 15 la TSH. Gracias a Dios que la tenía a 15, porque si la llego a tener a 10, en esa época que el rango era hasta 10, me dicen que no me pasa nada, que lo que pasa es que estoy estresada, que esto les suele pasar a muchas mujeres. Yo por ahí a veces también pienso que hay un componente de patriarcado machista en la forma como se hace la medicina orientada a las patologías, donde hay mucho componente femenino, ¿no? Que se tiende a ningunear, a paternalizar, a esto no te pasa nada, está nerviosa, es porque ha tenido un niño, porque quieres tener el niño, porque no puedes tener el niño, muchas veces es alrededor de eso. Entonces, o sea, estos rangos han ido evolucionando. Hasta hace unos años, y hoy en día hay algunos médicos de corte clásico que aún van diciendo que si la TSH llega hasta 10 no pasa nada, que es subclínico. Subclínico quiere decir que no te pasa nada. O sea, que toda la sintomatología, que tú estás agotada, que no puedes con tu vida, que te cae el pelo, que no tienes líbido, todo eso es por el estrés. ¿Sí? Totalmente. Y todo el problema intestinal, el estreñimiento, o la alternancia con diarrea, problemas digestivos, todo eso. ¿Qué ocurre? Que ese rango, por suerte, lo han restringido un poco más en la TSH. La TSH, recordemos, es la señal que manda la jefa, ¿sí? En la que tenía forma de huevitos, aquí, a la currante, a la mariposa. Vendría a ser como los gritos, o sea, tú cuando no curras, ¿qué pasa? Viene la jefa y te empieza a gritar, ¿no? Entonces, la TSH está alta significa que esta no está trabajando, que hay hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, esos gritos, hace unos años se aceptaba que fueran hasta 10. Hoy en día se va aceptando que sean hasta 5. Pero en medicina funcional se dice que una persona, y se han hecho estudios de larga duración, de hasta 20 años, estudio Wigman es uno de ellos, donde se vio que cuando una persona sostenidamente tiene la TSH por encima de 2, ya tiene hipotiroidismo tisular. ¿Qué quiere decir eso? Que sus células no están recibiendo suficiente D3 en las antenitas como para marcarles un buen ritmo de funcionamiento, ¿sí? Y la persona en sus células ya está sintiendo agotamiento, alteraciones hormonales, todo eso. Uy, que te me has quedado congelada, Lula. Ahora, ahí estás. ¿Estás ahí? Sí, Vale. me llaman por teléfono, lo siento. Ah, no pasa nada. La próxima vez, el truco, yo tampoco lo he hecho esta vez, es poner en modo avión y conectar el wifi. Entonces no te pueden entrar llamadas. Ay, soy nueva en esto. Bueno, la próxima. No Qué pasa pena. No te nada. quiero interrumpir. No pasa nada. Yo soy vieja y me he olvidado, o sea que ya ves. Entonces, para nuestras personas que nos están oyendo, mi consejo es, primero, vamos a ir más allá de las analíticas, o sea, siempre lo importante es la clínica, lo que está sintiendo la persona, ¿sí? O sea, no vale solo con mirarnos las analíticas, porque seguro que te pasará a ti, que te envían las analíticas y te dicen, estoy bien, y dices, bueno, aparte de que obviamente no voy a darte consejo médico gratis, porque primero no soy médico y dos, porque esto es un abuso, que quede claro que ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni Lula ni yo, Nadie va a mirar analíticas acá. no nos manden analíticas, por favor. Bien. Apreciamos que consideren que tenemos un conocimiento, pero no nos manden analíticas. Entonces, la TSH por encima de 2, 2,5 y clínica, es decir, agotada, que se me cae el pelo, que me encuentro mal, que no puedo con la vida, que tengo depresión, que muchas veces detrás de la depresión hay un componente de déficit de transformación de T4, T3, Amenorrea. amenorrea, problemas de fertilidad, alteraciones del ciclo menstrual, todo esto, problemas de concentración, problemas de memoria, dolores articulares, problemas digestivos, problemas de piel, o sea, colesterol alto, la hipercolesterolemia es uno de los síntomas típicos. ¿Qué ocurre? Que cuando se dé la TSH por encima de 2 más esa persona que se encuentre mal, pues ya tenemos que dar un poco una alerta. Y lo ideal es mirar la T3 libre, que es la que encajará perfectamente aquí. ¿Qué ocurre? Por desgracia, los médicos de la Seguridad Social en España, y no sé qué tal estará en tu país, muchas veces no pueden pedir ese valor porque es muy caro y piden la T4. La T4, si nos acordamos, era lo que fabricaba nuestra querida mariposa o lo que nos tomamos con el Eutirox. Entonces, cuando la T4 está muy baja, es obvio que nos vamos a encontrar mal, porque si ya nos falta de estas, para llegar a estas va a ser más difícil. Pero que esta esté bien no es indicativo de que para llegar a estas podamos tener suficiencia. Entonces, a nivel práctico, lo que se suele decir es la T4 que esté en la parte alta del rango, ¿sí? O sea, si dividimos el rango en 4 partes en el cuartil superior,
Ujú. y la T3 que esté en la mitad superior, ¿sí? Pero Bien, siempre cotejando con la clínica, ¿sí? Y, por fundamental. ejemplo, una comorbilidad muy, 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 muy habitual es todo el tema de la anemia. O sea, cuando una hipotiroidea tiene anemia y le das el tirox, normalmente lo tolera muy mal. Le da palpitaciones, le da ansiedad, le da muy malestar. Y esa anemia, ya sabes tú, que muchas veces es un síntoma de que hay una inflamación intestinal. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A dar hierro, hierro, hierro? No. A solucionar eso. Primer Sí, que, paso. que, Dime, que dime. es el primer paso para resolver la inflamación crónica también. O sea, que el intestino es como lo más básico y fundamental que puedes empezar a tratar. Yo creo que en casi todas las consultas, no solamente en las hipotiroideas, pero bueno, Sí, no sí, me quiero ir no, por las ramas. obviamente, es que es nuestra superficie, son 200 metros cuadrados. ¿Tú imaginas, Lula, tener un piso de 200 metros cuadrados? Diosa. Pues eso lo tenemos aquí. Claro, entonces, una superficie de 200 metros cuadrados es obvio que la barrera de defensa va a ser química, no es una barrera física como la piel, que hay 2 metros cuadrados de piel en nuestro cuerpo. Entonces, esa barrera química, esa guerra, es cada vez que tú comes, puedes generar una señal, una cascada inflamatoria, porque el cuerpo que tiene que hacer como una especie de ajuste entre este es amigo y tiene que entrar y me alimenta, o este es una posible enemigo y tengo que defenderme y lo ataco. ¿Sí? Entonces, los Sí, es un alimentos desgaste energético enorme. es Un ener- desgaste energético enorme para el sistema inmune comer todo el tiempo porquerías. Por eso esas pautas que nos daban tiempo a las... ¡Ay, pobre planta! Las dietistas de corte clásico de comer 5 veces al día es proinflamatoria. No Claro. ya solo porque dan muchas harinas y mucha leche desnatada y mucha mierda poco nutritiva, sino que comer muchas veces no nos va demasiado bien. Entonces vamos a encontrar el punto medio, unas tres, algunas personas pueden funcionar con dos, otras personas pueden necesitar cuatro, pero si hacemos menos ingestas, un poco más cuantiosas y sobre todo nutritivamente densas, que quiere decir que haya gran cantidad de antioxidantes, vitaminas con las verduras, proteína suficiente y grasas buenas, pues eso ya va a ser una primera base sólida sobre la que construir salud intestinal. Obviamente luego, pues Ujú. si hay problemas, te tiene que ir a un nutricionista para que te mejore. Y ya me he perdido, no sé por dónde iba. Estábamos hablando de inflamación crónica, de intestino, la importancia y del abordaje integral de la glándula. Yo también me voy un poco por las ramas y me pierdo, Ya tengo que somos dos. decirlo. Este calor nos tiene dispersas. Sí. Así que nada, lo primero entonces para abordar la glándula es a nivel intestinal, fundamental, porque es una patología autoinmune. Entonces, ahí sería como el foco. Después, actividad física, fundamental. Y estamos hablando que todavía no estamos hablando de medicación, quiero decir, esto es paralelo. Nadie está hablando acá de dejar la pastillita y irte a tomar sol. No. Exacto, sí, eso quiero que quede muy claro porque uno de los grandes errores que yo cometí fue ese. Decir, no, no quiero tomarme la pastilla porque no aceptaba el diagnóstico, que a veces hay eso, el paciente no acepta el diagnóstico, ¿no? Pero quiero buscar otros recursos, entonces dejo la pastilla y me voy a probar 1000 cosas, ¿sí? Sí, Entonces, la pastilla es importante para frenar que la jefa esté ejerciendo demasiada presión porque la pobre glándula no está fabricando, entonces a la que le damos el aporte externo, la jefa se calma y dice, bueno, mira, ves, estoy detectando que por aquí, por la sangre, es suficiente, vale, pues me calmo. Entonces a esta no la estresamos, o sea, es un alivio claro. para la glándula. Mm. Pero hacer solo eso, no. Combinarlo con las pautas de estilo de vida que se tienen que dar para recuperar un poco la coherencia evolutiva de que somos animales terrestres diurnos. Claro, y sobre todo el tema este de bajar la inflamación crónica es también para que el Eutirox funcione mejor, porque con una inflamación las desiodinasas no funcionan bien. Y esto no solo en esta patología, sino en todas las patologías donde necesites medicación. Es básico y fundamental atacarlo, o sea, abordar integralmente a la persona, porque el fármaco que te tomes te va a sentar mejor y vas a necesitar menos dosis y la vas a ir dejando de a poco, hasta que un día por ahí te pase como a ti, que no la estés tomando momentáneamente o no, ojalá que nunca más, pero digo, ¿no? Sí, sí, exacto. Y recordar siempre esto, háganlo bajo supervisión médica. O sea, lo que es reducir Fundamental, la dosis, lo que es cambios en la nutrición también bajo supervisión de nutricionista. O sea, no, no es una cosa de decir, bueno, voy a la locura, ¿no? Porque de ahí también total. la puedes cagar mucho. Y yo fue un ejemplo de cagarla mucho, de meterme en cosas súper ortoréxicas.
Y sobre todo, no sé qué piensas tú, Lula, lo de entrenar fuerza en la mujer. ¿Sí? Yo estoy harta de decirlo, pero harta, o sea, súper pesada. Es como que lo que primero aborda en consultas es eso, mucho más que la alimentación, te diría. Y es más, un día le dije a una paciente, me da igual que te tomes la tostada con pan Bimbo. Y ojo, o sea, me están escuchando acá y es lo peor, pero anda al gimnasio, tómate la tostada con pan Bimbo, si querés, no me importa, pero anda al gimnasio, por favor. Y esto no quiere decir que le dé procesados a los pacientes, pero si te tomas una rodajita de un ultraprocesado y estás entrenando a tope, bueno, bárbaro, genial. Ahora, todo orgánico, todo perfectito, todo no sé qué, y estando con el culo en la silla, no va. Y sobre todo no va a entrenar solamente cardio, que hay que entrenar fuerza Sí, para vivir una vejez espectacular. Siempre digo lo mismo, aparte. Una vida espectacular, una vejez espectacular, no utilizar ningún... y no necesitar ayuda para hacer nada en la vida. exacto. Pues sí, porque es que además hay evidencia científica de que la inflamación que se genera con el ejercicio físico tiene efecto antiinflamatorio global, de resolución de la inflamación crónica. O sea, no es una cosa que te decimos para que no se te caiga el culo. No. Totalmente, Es totalmente. porque hay base científica de que el principal, y de hecho, Yehuda Schonfield, que es el médico que ha escrito como 2000 papers en autoinmunidad, dice lo mismo. O sea, si tú quieres resolver la inflamación de un paciente artrítico reumatoideo, que tiene unos dolores, pobres personas, ponlo a hacer ejercicio de fuerza. O sea, Total. ¿por qué? Porque es la cosa que más soluciona ese problema. Lo que pasa es que, obviamente, como con todo, no lo puedes hacer tú sola a la buena de Dios, sino que tienes que seguir unas pautas. Te tienen que enseñar, porque también no es cosa de ir al gimnasio a hacer cualquier cosa. No, Hay que hacerlo bien, para que funcione hay que hacerlo bien y dirigido, ¿no? exacto. Y hablando un poco del Eutirox, que vos también creo que lo nombras un poco de cambiar, o sea, el médico que trabaja contigo, evidentemente, y el médico que trabaja conmigo, cambiar la toma de la medicación. Exacto, los médicos con las que trabajamos los dos, las dos, la experiencia a nivel clínica médica y también con PAPE, o sea, hay artículos que lo confirman, Evidentemente. es que a muchos pacientes, y ahora hablaremos de por qué muchos, quizá no sé si en tu país, pero aquí en España a veces no es conveniente, les va bien tomar Leutiros en la noche, siempre y cuando pasen 2 horas entre que ha cenado y se toma Leutiros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces la digestión ya ha avanzado, el punto de absorción principal del Leutiros es en la zona del duodeno, que es el intestino delgado que está justo después del estómago, y como por la noche el sistema digestivo va como más lento, se da más tiempo y espacio a absorber mejor esa dosis, ¿sí? Entonces, muchas veces puede pasar que pasando la medicación por la noche se pueda reducir dosis, no porque haya sucedido un milagro, sino porque se está absorbiendo mejor. También puede pasar como a mi mami, que lo hizo, mi madre es hipotiroidea y ella aún se medica, llegó a tomar 150 y ahora está en 50, o sea, y la diagnosticaron posmenopáusica, o sea, no estamos hablando de una niña de 25, como en mi caso. Pero sí que hay pacientes, supongo que tú también te has encontrado, que haces ese cambio bajo la supervisión del médico y la persona dice, uy, es que me despierto, tengo No pueden ansiedad. dormir. Mm. Sí, sí, y Entonces, ahí ya hay que volver a la mañana y exacto. ya está. Y Hay una luego, recomendación, uy, perdón, hay una recomendación súper famosa, o sea, por ahí acá sí sea así, pero en Argentina, que tenés que tomar el Eutirox a la mañana y evidentemente sin nada de fibra. Entonces te acompañan el Eutirox con pan blanco, con magdalena, con budín con azúcar. sí, Y yo es como tengo. lo peor que le podés hacer a tu organismo, y sobre todo con hipotiroidismo Hashimoto, meterte eso. No, 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 no. Mira, además es No que es puedo. súper interesante eso, porque ese estudio se hizo con Olbran. O sea, se le daba a la paciente el Eutirox y se le daba el Olbranden. Ya sabes qué es esa mierda de Sí, fibra de que salvado de trigo. O sea, ¡buah! Lo peor de lo peor. Y se interfería. Pues, obviamente, es que solo con la inflamación que te daba el Olbran, pero no se han hecho estudios con frutas, con verduras. No se han hecho esos estudios. Entonces, les dan a los pacientes una alimentación proinflamatoria, ya no solo porque sea trigo, lácteo, sino porque es un chute de azúcar. En un paciente que la mayoría de las veces no va a mover el culo de la silla porque está trabajando en oficina,
Que claro, ahí tienes el Terrible. subidón, luego tienes el subidón de insulina, luego te estresa, cuando tienes la bajada Luego luego te rajo. puedes a comer y entras en ese Otra bucle. galletita y así. Total. Entonces, yo he tenido verdaderos encontronazos con ese post que perpetuamente se va repitiendo de si tienes si tomas el Eutirox, sobre todo deja pasar media hora, cuando lo ideal, como mínimo, es una hora. Y no pasa nada porque te tomes café, cuando sí que pasa. El café interfiere en la absorción del Eutirox hasta 5 horas después. Entonces, y te tomas tostada de pan blanco con la mermelada, con la Café media con luna, leche. café con leche, etcétera, etcétera. Entonces, eso, además de ser un chute artificial de azúcar, que a no ser que seas un atleta, de poco te va a beneficiar, y es empezar el día con un contexto proinflamatorio y sobre todo a nivel de subida de azúcar bueno, es muy, Heavy. es muy malo. Sí. A ver, nos quedan 10 minutos. Entonces, que se pasó volando. Sí, Te hago unas preguntas que me quedaron a mí aquí apuntadas. Y después, si querés, abrimos 5 minutitos las preguntas y ya está. A ver. Me han preguntado sobre dieta cetogénica en hipotiroidismo y sobre hipertiroidismo también. Rapidito. vale. La dieta cetogénica en general para todo el mundo, como fórmula general, no. Dieta cetogénica mejor hacerla bajo la supervisión de un nutricionista que lo considere adecuado, porque en hipotiroidismo suele ser muy en paralelo, mucho agotamiento suprarrenal, que empezar el día sin nada de hidratos para subir ese cortisol, pues la persona se encuentra muy mal, ¿sí? Y luego que también si hay algo de hidrato en una cena temprana, no de hidrato rápido, estoy hablando boniato, un poquito de patata enfriada, algo así, pues luego igual la persona coincide mejor el sueño. Entonces, no para todo el mundo. Se tiene que hacer Hay que ir bajo jugando, supervisión. como, a ver, yo he tenido pacientes hipotiroides en keto, pero siempre como vigilando mucho su TSH Claro, de que no se vaya a la mierda. claro, sí, sí, sí. Eso. Y Y hiper. el hiper cuando es autoinmune de Grace Basedow, en honor a sus descubridores, también ese componente, o sea, es el doble filo de la navaja, que lo llaman. Una cosa es Hashimoto, que es anticuerpos contra las que están fabricando en la glándula las hormonas, que estás destruyendo glándula, y Grace Basedow es anticuerpos contra ting, 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 las antenitas que reciben la señal de la TSH, pero en definitiva son anticuerpos, es un desequilibrio autoinmune. Entonces, las pautas antiinflamatorias suelen mejorar mucho estos pacientes, pero sobre todo importantísimo en estos pacientes tomarse la medicación y tener muy en cuenta que según qué ejercicios muy HIIT, muy explosivos en un hipertiroidismo no nos conviene. ¿Sí? Genial, aclaradísimo. ¿Querés que activemos Sí, entonces? sí, sí, por mí sí. Dale, a ver, Porque si no, pobres, están aquí 156 personas esperando. Dicen, escuchándonos, activar. estas tienen Estas palique. locas, podría estar hablando igual horas, porque se me pasó súper rápido, te digo. Ya Ya. activamos los comentarios. A ver, pero no sé si habrá mucha pregunta. Ejemplo de Ujú. desayuno. Bueno, pues unos huevos, por ejemplo, que es una grasa buena, muy saciante, que te va a permitir funcionar el resto del día, está súper bien. Los puedes combinar con un poquito de boniato, algo de ensalada, algo que te haya quedado de la cena de verduras salteadita. Que no lo puedes poner en un bocadillo, es verdad, o sea, sí, pero también te aconsejo que desayunes un poco más y no tengas que estar comiendo entre horas. Desayunar comida real, hacer un poquito de ayuno para recuperar la sensación de hambre y equilibrar hormonas y hacer un buen desayuno de comida real con mucha proteína, mucha grasa. Exacto. Bueno, mucha en función de lo que necesites, Sí. evidentemente. A ver. Eh, eh, para. Aquí hay ¿Cómo muchísimas. siguió después de la palio? Te preguntan. ¿Qué hiciste después de la palio? Pues lo que hice fue hacer adaptaciones y de hecho las pautas con las que yo hice a través de ensayo de error propio, ver los pacientes y estudiar la literatura es lo que explicamos en el método Reshape, que miramos con lupa grupo por grupo de alimentos, los bociógenos, a ver qué pasa, las solanáceas, a ver qué pasa, las semillas, qué pasa, y vamos dando pautas sensatas y realmente aplicables a lo que se conoce hoy en día en ciencia y también con la experiencia. ¿Sí? Entonces,
pero más o menos vamos a ir bien si hay cantidad suficiente de verduras en nuestro plato, proteína de calidad y grasas de calidad y ejercicio físico. ¿Sí? Y Y irnos a dormir. con el gluten y la soja, que siempre me preguntan, ¿vos qué es lo que haces? Yo, en general, digo que el gluten es mejor evitarlo, más que nada porque esas dos enfermedades autoinmunes, celiaquía o sensibilidad al gluten no celíaca y hipotiroidismo, están muy relacionadas. Ujú. Y en la hiperpermeabilidad intestinal, uno de los agentes más provocadores de la hiperpermeabilidad es justamente el gluten. Y luego la soja es bociógena, bloquea la absorción del yodo, bloquea la función de la tiroides. No pasa nada si ponemos un poquito de salsa de soja libre de gluten o vamos a un restaurante japonés, pero esas pautas de corte vegano, ¿no? De venga ahí mucha soja, mucho tofu, mucho tempe, etcétera, yo las desaconsejo enormemente. Vale. Después dicen, la propuesta del Eutirox por la noche aplica la levo. Sí, la levotiroxina es lo que es el Eutirox. El levotiroxina es en Argentina, Eutirox es acá en España. ¿El cómo, perdona? Pero siempre, no, me preguntaron si la levotiroxina también aplica cambiar la medicación a la noche igual que el Eutirox. Y la Sí, levo sí, es sí, igual que el sí. Eutirox, pero siempre, ojo, con un médico estaría bueno que lo hagan, ¿no? Sí, y con una analítica al cabo de un mes. Y sobre todo, si empiezan a notar síntomas de hiper, es decir, que se están tomando demasiada medicación que les está haciendo demasiado efecto, como palpitaciones, ansiedad, esa sensación como si te hubieras tomado 3 cafés y estás ahí on fire, Sí, eso sí, puede, claro, eso puede significar que esa medicación te está haciendo demasiado efecto. claro. Y habría que bajarla. Bueno, pero con el médico. El subclínico, que esto lo preguntan mucho, es cuando la Sí. TSH está elevada, pero te dicen que la T4 está bien. ¿Sí? Entonces, por eso no tienes que tener síntomas. Caca de la vaca, porque la T4 dijimos que era esta, pero la que hace que nos sintamos bien es esta. Entonces, Total. se tendría que mirar la T3, se tendría que mirar los anticuerpos, idealmente en un mundo perfecto la T3 reversa, pero sobre todo la clínica del paciente. Si tienes una TSH por encima de 2, ya te tiene que saltar la alarma si el paciente se encuentra mal. Y los anticuerpos, no sé cómo es acá en España, pero en Argentina te los piden, o sea, si acá te lo piden una vez cada 1000 años, se puede hacer un informe para que te lo vuelvan a hacer y qué sé yo, que eso se suele hacer en consulta, pero vos qué haces, cada cuánto los chequeas? ¿A tus anticuerpos o a los de tus pacientes? Yo normalmente cuando hago cambios lo ideal es al cabo de un mes, mes y medio volver a mirar todo el panel completo. Aquí en España hay Sí, sitios donde, laboratorios que por 35 o 40 euros tienes todo el panel completo. TSH, T4 libre, T3 libre, anticuerpos, etc. Entonces eso suele ser bastante de ayuda. Es verdad que a nivel de seguridad social te lo miran una vez en la vida una para vez, para darte el un diagnóstico. diagnóstico, sí. Y luego te dicen que te olvides. También obsesionarte mucho con los anticuerpos es otro error que yo cometí y no vale la pena, ¿sí? Entonces, Me encanta porque tu experiencia es como que ya tenés ya soy, ya soy un poco vieja yo, entonces ya hay cosas que... ya tenés toda la cancha encima, súper. A ver, más preguntas. Mm, Mejorar permeabilidad intestinal, nos dicen, bueno, siguiendo las pautas que comparte Lula, las mías, o sea, eliminar todo lo fundamental. proinflamatorio procesado y aunque haya cantidad suficiente de verduras, carne, proteína, suficiente que Crucíferas, me preguntan acá. ¿Qué onda las las crucíferas? crucíficas no hay ningún problema si las servimos. La otra cosa es que te metas tú un jugo verde de estos de kale cruda cada mañana, que eso también me he Claro. encontrado yo con algunas personas que lo están haciendo, estas detox así, súper bestias, que las desaconsejo absolutamente. Entonces, las crucíferas herviditas van súper bien, sobre todo a nivel hepático. Acordaros, bueno, no lo he dicho, pero que el 60% de esa transformación de la T4 a la T3 tiene lugar en nuestro hígado. Entonces, que tenemos el hígado bien es muy importante. Lácteos, Fundamental. reducirlos al máximo, nos preguntan por aquí. Tipo de Sí. ejercicios de fuerza. En Reshape, por ejemplo, hacéis ejercicios progresivos en tiempo real con el entrenador, con Ferrer Pinel. Pero todo lo que sea practicar fuerza, que no hace falta levantar muchas pesas, se puede hacer con el propio peso del cuerpo. Total. Acá una persona nos dice que se siente muy identificada, todo orgánico, fuerza low carb y la T3 en 1.7, demasiada exigencia quizás. Una genial nos dice. Sí, no, gracias. En catalán tenemos una palabra que le llamamos tarannà, que quiere decir la forma de ser de la persona. ¿Sí?
Entonces esa palabra es muy bonita porque hay una pauta, una forma de ser en autoinmunidad en general, en hipotiroidismo en concreto, que es la sobreexigencia, ese perfeccionismo estéril, ese abocarnos a que todo el mundo esté bien y yo soy la última y todo tiene que estar perfecto. ¿Sí? Y hasta que no esté perfecto no va a estar todo solucionado. Entonces, esa hiperexigencia es muy mala. Trabajar con pautas de mindfulness, de respiración consciente, de meditación, de ejercicio físico, de hacer el amor. Por favor, Fundamental. menos pantallas y más follar. Me encanta, me encanta. Se podría decir que el abordaje integral de la glándula es alimentación, deporte, descanso, gestión del estrés y hacer el amor. Follar. Follar como una follar. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? El factor reumatoide alto puede estar vinculado a Hashimoto. De hecho, Hashimoto es una enfermedad autoinmune. O sea, aunque no, empecemos por aquí, porque es ese bastión primero que cae por ese contexto inflamatorio, se pueden generar anticuerpos en las articulaciones, en el cerebro, la famosa encefalitis de Hashimoto. Entonces, pueden no tener artritis reumatoide la persona y tener muchos dolores articulares. ¿Sí? Por ejemplo, la enfermedad del túnel carpiano, Raynaud también está relacionado con Hashimoto, los dolores articulares. Bien, bien. Los dolores de cabeza pueden ser por la inflamación. Como poder ser, sí. Otra cosa es que en tu Poder- caso sea. Pero sí, lo que Claro. son migrañas vinculadas al ciclo menstrual, por ejemplo, dolores crónicos de cabeza. Muchas veces retiras el gluten y lo primero que te dicen las personas es ya no me duele la cabeza, porque los receptores opiáceos del cerebro ya han dejado de estar saturados. Cuando digerimos Total. el gluten generamos unas sustancias parecidas al opio, por eso también es tan adictivo y tan difícil de dejar el gluten, de dejar los lácteos, porque en la digestión generamos sustancias parecidas a la morfina. La cetogénica para el hiperinsulinismo, pues depende, te lo tendría que mirar una nutricionista como Lula, porque Sí. no es para todo el mundo, pero puede ir muy bien. O sea, ¿Van a guardar el vivo? Sí, los vamos a guardar, obviamente. ¿Qué son los nódulos en las tiroides? Preguntan. los nódulos pueden ser de distintas causas, y yo no soy médico, entonces la puedo cagar mucho, pero en general los que yo acostumbro ver en mi perfil de pacientes con hipotiroidismo es resultado de la propia inflamación de la glándula, que el cuerpo va generando pues como esas Me queda, alteraciones. acabo de fijarme, queda un minuto. ¡Oh, pues ya nos tenemos que despedir, Nos Lula! tenemos que ir porque si no, no se queda grabado. Así ¡Claro! que muchas gracias, Monse. Entren a su perfil, que es una genia, por favor. Mil gracias por prestarme tu tiempo y gracias a todos los que nos acompañaron del otro lado. Adiós. ¡Chao!